Luces, Arturo. cámara, acción. Héctor, buenos días a todos. ¿Eh? Bien. ¿Sí entendió? Pues es que ayer llegamos a esa conclusión, mi hermano. Tú que eres experto en cine, entiendes Buenos días, Radio perfectamente esa Centro. llamada. Sí, pues es la entrada para todo rodaje, toda película. Héctor, pues fíjate que hace 2 años falleció una escritora italiana. Tiene un nombre muy raro, Suso Secchi de Amico. Su nombre quizá no diga nada, pero sí las películas que escribió. Ella es la responsable, la autora de cintas como Ladrones de bicicletas, Roma Ciudad Abierta, Rocco y sus hermanos, bellísima esta película con Anna Magnani, Milagro en Milán, Boccaccio 70, Salvatore Giuliano, Casanova 70 con Mastroianni, aquella de L'Inocente con Giancarlo Giannini y Laura Antonelli, o una que se llamó Vagas Estrellas de la Osa Mayor con Claudia Cardinal. Incluso todavía, ya en los últimos años de su vida, escribió la película de Jesús de Nazaret, la de Tefirelli, y Ojos Negros con Mastroianni y Sofía Loren. Una Gracias. pregunta, uno que se llama el sobre todo, ¿no será de ella también? El sobre todo, Que era pues todo gira en torno de un gran abrigo, que como hacía mucho frío, precisamente después de la guerra, era una posesión fundamental del actor que era, pues, no, creo que el propio, bueno, algo Rossellini, alguien de alto nivel, no sé si recuerdes esa película. creo que aquí le pusieron algo así como El abrigo gris, o no recuerdo bien, pero, o sea, sí recuerdo la película que tú dices, pero no recuerdo el título. Y es muy probable porque en realidad ella trabajó mucho con Sabatini, que era el otro escritor de Vittorio De Sica, y que hicieron muchas de estas películas del llamado neorrealismo italiano, que fueron realmente las que pues levantaron el cine en Europa después de la guerra, ¿no? Fue así realmente una corriente muy importante y de la cual salieron muchísimos directores famosos, ¿no? Además de Visconti, este, de Sica, Visconti, también Fellini fue ¿De otro. qué año a qué año fue ese movimiento? Esto fue a principios de los años 40 y hasta... A ver, entonces en plena guerra mundial, que es cuando Hollywood empieza a sufrir la ausencia de todos sus ídolos que se habían ido a dar servicio. Exacto, o sea, eso fue una de las cosas por las cuales este cine empezó también a renacer y a volverse famoso en el mundo entero. Fue un poco lo que sucedió con México también, porque Y, gracias a la guerra, aquí en México también creció mucho la industria del cine. y Francia no pudo porque sus territorios fueron ocupados y pues duró un buen tiempo hasta la visita incluso del mismo Hitler a París. Exacto, y Bueno, tengo entendido que Roma, Ciudad Abierta, es todavía en tiempo de guerra, se sí, filma. Roma Ciudad Abierta es en Sí, tiempo de guerra, precisamente y en Limpiabotas también. los alemanes la abandonan para que no la bombardeen o algo así ocurre. Y por ejemplo, Ladrones de Bicicletas es 2 años después de que termina la guerra. Y en el caso de Francia, ellos en todo ese tiempo, en los años 40, 50, estuvieron, digamos, pues abajo en la parte de cine, pero fue en los años 60 cuando Francia pues crece de manera impresionante con aquel movimiento de la nueva ola francesa, ¿no? Y aparecen cineastas como Truffaut, como Godard, como Chabrol. La nueva ola que le llamaban. Exactamente, y que también irrumpieron en el mundo entero ganando todos los festivales, bueno, no solamente en Europa, sino incluso en Estados Unidos con las películas estas de mejor película extranjera. Pues en ese entonces casi siempre ahí se iban entre los italianos y los franceses, eran a los que se las daban. Oye, ¿cuál es tu opinión del año pasado en Marienbad? Esta película de Alain Resnais, que también es escrita por Marguerite Duras, si no me equivoco. Bueno, a mí la verdad la película sí me gusta mucho porque pues es el arranque de un nuevo cine diferente, ¿no? Un cine con muy poético de alguna forma, ¿no?
que fue lo que hizo después Marguerite Duras como cineasta. Hay un escritor inglés, Priestley, que asegura que es la visión de una persona que regresa en el tiempo. De hecho, así es la historia, justamente, porque todo está contado a partir de regresos al pasado, ¿no? Y al presente. Sí, es una película muy bella, pero sí polémica en el sentido de que pues no se entendió en su momento, ¿no? Entonces estaban paradas las industrias cinematográficas del mundo entero. Y México se aprovecha para surtir a toda Latinoamérica de lo suyo. Sí, es que eso fue algo muy importante y además hay que considerar que también se juntaron muchísimos equipos bastante talentosos en ese momento. Por ejemplo, el equipo del Indio Fernández con Mauricio Magdaleno, Gabriel Figueroa, Pedro Armendáriz, Dolores del Río, María Félix, el equipo de Alejandro Galindo con David Silva, Mantequilla, Gunter Gerso, que era el que hacía las escenografías, o el equipo, por ejemplo, de Roberto Gabaldón, Manuel Fontanals, que era quien hacía también la parte escenográfica, ¿no? Y varios equipos más, ¿no? Incluso Tintán con Gilberto Martínez Solares, Juan García Peralvillo. O sea, realmente fue un momento muy importante para el cine mexicano. ¿No volveremos a tener esa oportunidad? No creo, la verdad, porque no hay una industria de cine y a pesar de que hay pues algunos nombres importantes y que hay actores y actores, directores y fotógrafos que se han ido a trabajar fuera de México y que han triunfado y que les ha ido muy bien, pues allá se van a quedar, allá ellos ya no se van a mover de ahí. En cambio aquí la única manera o lo único que ha habido un cambio profundo es desde el punto de cine independiente, pero es un cine que no se ve. Pues sí, pero está en proceso el que lleguen esos muchachos y muchachas a convertirse en los que hagan el cine mexicano. Sí, ahí, mira, yo sí creo, Héctor, que tiene que haber una renovación cultural, o sea, desde el Estado. Solamente así es como puede haber pues un resurgimiento del cine mexicano, porque legalmente no hay ningún apoyo, o sea, la ley cinematográfica no apoya el tiempo de pantalla para el cine mexicano, los exhibidores, o sea, los dueños de las salas de cine, pues hacen lo que quieren con el cine que llega de Estados Unidos. Jule. Entonces es imposible. Tendría que haber, en efecto, salas dedicadas para cine mexicano. Había que tener una... Pues para eso está la Cineteca. Pues sí, la Cineteca o la Filmoteca de la UNAM, pero pues también no son muy óptimas a veces las programaciones. Así tienen películas. Qué pesimista estás hoy. No, pero es que es la realidad, Héctor, porque si tú ves, por ejemplo, todas las películas mexicanas, muchas de ellas muy interesantes que se proyectan en los festivales de cine, particularmente en Morelia, que me parece que es el mejor de todos, esas películas se estrenan 2, 3 años después o algunas ni se estrenan. Entonces, ese es el cine que es más interesante para ver, pero no lo vemos. O sea, los espectadores comunes que paga su boleto para ir a ver una película interesante fuera de las típicas películas de Estados Unidos, pero no las proyectan. Sí, es triste, pero así es. Y son chavos muy jóvenes, o sea, estamos hablando de cineastas que tienen, muchos de ellos menos de 30 años. Pero bueno, habrá que esperar, en efecto, un cambio, una renovación, sobre todo en el área de la exhibición. Ahí sí tendrían que, y también en un cierto proteccionismo para el cine. O sea, cuando se hizo aquello del peso en taquilla, pues ese dinero nunca se supo qué pasó. Pero oye, en otras áreas, mira, la música, el teatro, la danza, ahí sí hay un apoyo. Sí. El canto, entonces, ¿por qué el cine está tan abandonado? ¿Que tiene algún malfario, una maldición o qué? Es que el cine siempre, o sea, lo han considerado como un espectáculo, como un divertimento, pero no se ponen a pensar que el cine pues también es parte de la cultura, ¿no? Sobre todo de la cultura popular. Por ejemplo, todas estas películas de este cine mexicano que comentábamos de los años 40, 50, pues quizás sí, en su momento eran películas
hechas para conmover, para sorprender o para divertirse. Y ahora en efecto nos podemos reír o conmover o sorprendernos. Pero además de eso, ese tipo de cine son documentales de la época. O sea, Oye, yo recuerdo que creo que es más bien una reacción en contra de un mal manejo grave de financiamiento oficial al cine que hubo cuando surgieron aquella multitud de entidades públicas, CONACINE, CONACITE 1, CONACITE 2, y que El Banco Cinematográfico. filmaban, sí, antes de eso, sí, filmaban solo los proyectos que les gustaban a sus directores que no son cineastas. Bueno, sí, en efecto todo comenzó desde los malos manejos del Banco Cinematográfico, porque se dieron cuenta que era un negocio para los productores, y eran los únicos que ganaban, porque ellos tenían el dinero desde mucho antes de que la película se filmara. A eso se sumaba el dinero que enviaban de diferentes países de América Latina, particularmente. Como adelanto. Como adelanto. Yo recuerdo una película de Capricho de una mujer que tenía muy alto puesto en el gobierno mexicano, aquello de Campanas Rojas. Sí, esta Margarita, ¿no? López Portillo. Y luego hubo otro filme, bueno, ese muy reciente, que dicen que fue hecho a la carrera para entrampar al PRI, Colosio, pero que ni resultó y a la gente no le gustó. Sí, esa película fue para eso, pero realmente no sirvió de nada ni para que el público cambiara su voto, ¿no? En realidad no fue un fracaso, yo creo. Pero ahorita me acordé que con Campanas Rojas también se anunciaron a hacer aquella película de Toña Machetes. Ajá. También en su momento. Y fueron producciones pues muy caras, ¿no? Elegantes. Exactamente, porque Campanas Rojas de hecho se filmó en Rusia y en México. Bueno, si no hay nada más que agregar, o sí, algo interesante. Bueno, sí, es que es una cosa muy curiosa. Hace 78 años nació un compositor estadounidense que se llama Barry de Borsón. Él se hizo célebre con la música de una película que se llamó Denme un joven y les entregaré un hombre, que era de unos niños que estaban como en una especie de campamento tipo scouts. Pero lo curioso es que la música de esa película trascendió cuando Nadia Comaneci, en su momento, cuando aquella rutina que ganó la medalla de oro, la utilizó para esta rutina suya, y a partir de ese momento, ese tema todo el mundo lo conoce como el tema de Nadia, pero en realidad es el tema de esta película, Denme un joven y les entregaré un hombre, y nunca le dieron crédito a Barry de Borsón. Perfecto, bien aclarado. Hasta mañana y que la pasen muy bien. Igualmente.